de que se puede consumir más y que podría recuperarse el consumo. Si vos mirás hoy los números, no dan eso. Dan caída en supermercados, caída en alimentos, caídas importantes. Dicen que a partir de abril algunas cifras podrían cambiar. Hasta marzo no están dando, el gobierno apuesta muy fuerte a eso. Javier González Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿El gobierno ha implantado una sensación de una economía pujante, dinámica, sin pobres, sin indigentes? Sí, yo creo que coincido con Marcelo y creo que sobre todo lo está pensando para mediados de año. Creo que se va a animar a tomar medidas que van a significar un aumento del gasto, va a seguramente revisar algunos convenios, algunas realidades y eso va a generar más plata. Seguramente esta plata va a ir a precios, no todo a aumento de producción porque hay limitaciones, porque además de las que mencionaba Marcelo está el tema de Brasil, hay una gran parte de nuestra industria que depende de la exportación a Brasil, incluyendo la industria automotriz que es muy fuerte y eso no tiene muchos visos de mejorar, quizás deje de empeorar y yo creo que esto es lo que el gobierno va a querer mostrar y seguramente lo va a acompañar inclusive con mayor liberalidad del mercado cambiario. Esto yo creo que es una... ¿Qué significa eso? Y a lo mejor aflojar algo de las restricciones o hacer más fácil el tema de la compra de dólar ahorro o liberará parte del cepo. Yo creo que estas cosas idealmente ya pueden llegar a pasar. Pero esto no nos quita el enfoque si es que lo miramos con un poco de perspectiva. El país no crece de hace 2 años. Se habló mucho del cepo en las últimas semanas. A mí el cepo que me preocupa es el cepo al trabajo, a la inversión, a la generación de empleo. Ese es el verdadero cepo que nos está afectando en la Argentina y que el próximo gobierno debería atacarlo desde el día número 1. A ese sí que realmente creo que es la tarea que tenemos por delante. Crear las condiciones para la inversión. Hoy, más allá de estas movidas de corto plazo, de la hora 12, las cuotas y estas cosas, lo que no hay es inversión productiva. Entonces, si no hay inversión productiva y tirás más plata al mercado, lo que vas a tener es una repercusión en los precios y no tanta la presidenta actividad. anunció una inversión de Nissan Renault, pero recién empieza en el 2016. Eso Y no por lo dijo. eso, sí, bueno. Eso no lo dijo, se olvidó. Y además no es tan importante tampoco como para merecer tanta cadena nacional, ¿no es cierto? Quizás la clave esté en lo que decías recién, precios. Sí. Veníamos de una inflación el primer semestre del año pasado al ritmo del 40%, se bajó a un ritmo más cercano al 30% al segundo semestre, el gobierno jugaba a la intención de que fuera 20% en este primer semestre del año, pero parece que no está jugando en ese Bueno, en el primer trimestre puede estar entre 20 y 25, la realidad, y yo creo que esto va a empezar a rebotar para arriba, ni bien el gobierno tire estos fondos al mercado. Por eso es muy importante la cuestión de los tiempos, del timing, porque el gobierno va a tener que tirarlo muy justo sobre el momento electoral para llegar a cambiar el humor de la gente con un poco más de plata para cuando cobre el aguinaldo, me imagino esa situación, que eso va a generar un cierto humor y los precios se van a notar seguramente un par de meses más tarde. Ahora, Javier, uno tiene la sensación de que el gobierno hace el esfuerzo de implantar esta idea de una economía bien y la oposición no puede explicar que no está tan bien. ¿No notás eso? No, yo creo que la oposición se cansa de decirlo. Lo que pasa es que a partir del 2011 y del 54% la oposición no tiene muchos canales para transmitir lo que pasa. Yo creo que si vos mirás las expresiones de la oposición, que pueden ser las mías o de otros economistas de otros partidos, estamos todo el tiempo hablando de la herencia recibida por el próximo gobierno, que realmente es muy complicada. No quiero hablar de bomba porque no me parece que vaya a explotar nada, pero sí, como te decía hace un rato, estamos aislados del mundo, aislados del financiamiento del mundo, con una economía que no crece, con un empleo privado que va para abajo y que es sustituido por empleo público, un déficit fiscal que ya está en el 6%, una inflación que a pesar de la recesión no baja de 20%. Entonces son situaciones complicadas, no explosivas, pero sí complicadas, que van a merecer una operación bastante importante para recuperar la sendera de crecimiento, ¿no? Pero eso dejó atrapada a la oposición en un cepo discursivo. Por un lado, la presidenta, como decíamos, hace todo un discurso basado en mejoremos el consumo, hay que subir los salarios, lanza planes para incrementar el consumo todos los días, y los candidatos de la oposición estaban hablando del futuro, y entonces hablaban de devaluación, de ajuste, de subir las tarifas, quedaron atrapados en un discurso muy poco popular. No, muy de acuerdo con lo que decís. Yo no he participado de ese discurso, yo vengo hablando de lo mismo, hablando de la necesidad de generar inversiones y de la necesidad de generar confianza a los inversores, que sigue estando ausente hoy en día. Entonces vos ves que solamente hay optimismo o cierta audacia, si se quiere, en el mundo financiero. Están los que compran los bonos a precios altos porque creen que el gobierno va a terminar pagando el año que viene toda esta deuda que contrae hoy Cristina. Entonces hay una cierta primavera en el mundo financiero, pero cuando vos salís de ese espacio y vas al mundo real,
economías regionales, la industria, etcétera, son todas lágrimas. Y esto también es una realidad que tenemos que enfocar. No nos tenemos que confundir por el tema de la bolsa o de los bonos. La realidad que está viviendo hoy el país es la realidad de economías regionales que están cerrando, en el caso del vino, exportando el mosto porque no pueden exportar el vino embotellado. Los cítricos no son rentables, y bueno, y así te podría repasar todas las economías regionales que han perdido rentabilidad. Cuando lo escuchás a Héctor Méndez fuera de sí, coincido quizás, lo que te está notable. Claro, lo que te está diciendo es un enojo casi de adentro, es decir, no podemos pagar más del 20, porque lo que ha colapsado es la rentabilidad empresaria. Entonces, esto es típico de los procesos donde la inflación cede. Al comienzo, cuando la inflación va creciendo, aumenta la rentabilidad porque los precios suben más rápido que los salarios. Cuando la inflación cede, los salarios tardan en frenar. Entonces, vos entendés que los sindicatos estén pidiendo 35 para arriba, pero los empresarios no pueden pagar 35. Esta es la realidad. Y no es que se están quedando con la plata de la inflación, porque ya hoy cuesta aumentar los precios y seguir vendiendo. Entonces, yo creo que hay una realidad en la economía real muy negativa, muy preocupante, que no será explosiva, o sea, adhiero a no caer en esta clase de pronósticos, pero es sumamente preocupante para que la Argentina vuelva a crecer, en un mundo que va a ser claramente peor que el que teníamos hasta hace 2 años atrás. Javier, tomando alguna de tus preocupaciones, hablamos de volver a alinearnos con el mundo, entrar al mundo. El último discurso de Cristina Fernández de Kirchner, su actitud en la Cumbre de las Américas fue todo lo diferente, digo. Vamos a ir con Rusia, con China, con Irán, con Bolivia, con Venezuela. No es que esté haciendo concesiones enormes por unos pocos pesos. Porque decís, bueno, el acuerdo con China es un acuerdo que tiene que ver con una integración comercial de Argentina. No, hay una cantidad de concesiones que se le están dando a los chinos en obras públicas, en algunas que van contra la soberanía con el tema este de Neuquén. Simplemente a cambio... que nadie sabe todavía lo que es, nadie pudo saber, ¿eh? ¿A cambio de qué? A cambio de unos pocos millones de dólares para solucionar el tema de caja. O sea, que el gobierno está perdido en esto. O sea, por eso, cuando hablamos de reintegrarnos al mundo, en lo comercial y en lo financiero, estamos hablando de hacerlo inteligentemente a la luz de una estrategia. Por supuesto que tenemos que salir de todas estas restricciones que nos han metido en los últimos años y estos conflictos. Yo creo que eso va a ser la tarea del próximo gobierno, porque este ya está jugado. Yo no sé si Cristina quiere volver en el 19 o quiere que gane Ciro. Ya se lo pidieron. Sí, por eso. Pero yo creo que eso lo tiene también en la cabeza, ¿no? Como es presidente del Banco Central, te apunto una de las preocupaciones, decías, no será una bomba, pero hay temas importantes. Las reservas del Banco Central son una. Vos mencionabas recién China. Unos pocos dólares, decías. Un colega tuyo, Miguel Bain, estima que para fin de año el 25% de las reservas van a ser yuanes. Claro. Y las reservas van a estar en 25.000 millones de dólares. Sí. O sea, el próximo presidente no será una bomba, pero va a tener una preocupación con eso. Sí, pero no es una bomba en el sentido que las soluciones, si no tenés complejos políticos, las soluciones son relativamente simples. Yo lo vengo proponiendo hace 2 años. Si vos ya de entrada liberás las operaciones financieras y turísticas, vas a generar una devaluación para los que tengan que pagar regalías o deudas, pero vas a dar vuelta el déficit turístico que tenés hoy, que estás en 3.000 o 4.000 millones de dólares, y lo transformás en 3.000 o 4.000 millones de superávit. Entonces hay soluciones para todo eso. Vas a tener que arreglar de una manera la mejor para Argentina el conflicto con los holdouts, para poder volver a emitir deuda en condiciones donde todavía el mundo quiere comprarte deuda, y eso te lo demuestran los bonos. O sea, hay soluciones. No es el 89, no es el 2001. Hay soluciones a la situación externa bastante rápidas, y por eso creo que no hay que exagerar las dificultades de tomar un banco central con 25.000 millones o 6.000 millones de yuanes. No exagerando las dificultades, pero sí en todo caso, en mi caso y subjetivamente, exagerando los lapsus del gobierno en torno a la pobreza y la indigencia. Pero por supuesto, esos son temas que me preocupan. Acá está tan ¿Cómo se dice que no se puede medir ¿Qué economía se maneja de esa forma? Por supuesto, no, se han metido en una cuestión técnica, un debate que la verdad que es para esconder la realidad, y es que la pobreza en cualquier cuenta que hagas ha aumentado. ¿Por qué? Porque la inflación está destruyendo los salarios de los marginales. Entonces vos tenés una cantidad de empleo negro que estará en el 30 y pico %, algunos hablan de 38, pero es una cantidad de gente cuyo ingreso es abajo de 5.000 pesos. Abajo de 5.000 pesos por mes estás claramente en la pobreza, no hay ninguna discusión. Necesitas más del doble de todo eso para no estar en la pobreza. Bueno, entonces, el salario promedio son 5.000 y pico en la Argentina. Pues ese es el promedio, pero la totalidad del empleo informal está claramente por debajo de ese nivel.
o sea, con un promedio muy inferior a ese nivel. Eso están decididamente en la pobreza. Entonces yo creo que ahí, y esos son los salarios que menos han subido, porque tienen menos capacidad de negociación por una cantidad de cosas. Entonces yo creo que claramente la pobreza ha aumentado. Y lo que es peor, hay un aumento también, o sea, hay una caída de los niveles inmediatamente superiores a los niveles de pobreza, o sea, los ingresos promedios han ido bajando. Y esto creo que son temas muy serios, que tienen que ver con la falta de creación de empleo. O sea, el drama de Argentina, si vos me decís, bueno, definirlo en una frase, es la iniciativa privada está paralizada de hace 2 años, no desde hace 2 o 3 meses, de hace 2 años. O que todo el empleo se crea desde el Estado. Todo desde el Con Estado. lo cual es una carga nueva que también recibirá el próximo presidente. Por supuesto. ¿No? Por eso yo creo que hay una serie de problemas que atacar conjuntamente, con planes, algunos de shock, otros más gradualistas, para volver a poner a la Argentina en un sendero de crecimiento. No soy pesimista, creo que se puede hacer, el mundo va a seguir siendo relativamente favorable, no tan favorable como hace 2 años, pero una soja de $360 no es un mal precio. Y finalmente con acceso a endeudamiento, cosa que no tenías ni en el 2001 ni en el 89. Y esto es un dato ahora, de que va a haber que tomar nota. Javier, aún en estas condiciones, el kirchnerismo o el peronismo, como se llame, parece tener posibilidades de tener un papel destacado en las próximas elecciones. Yo no lo descarto y por eso creo que la oposición tiene que seguir trabajando como si esto fuese un peligro. Lo peor que le puede pasar a la oposición es pensar que el kirchnerismo está derrotado. Yo creo que, y veo las encuestas, puede ser que le cueste ganar en un balotaje, pero yo no descarto que algún candidato, se llame Scioli o como se llame, puede estar cerca del 40%. Scioli aparentemente el con más posibilidades. Por ¿no? eso, puede estar cerca del 40%. Y la es un número, ¿eh? Y por eso, y la oposición tiene que estar atento a este dato y actuar en consecuencia. Y esto puede llegar a darle mucho sentido a muchos de los acuerdos que estamos haciendo. Para eso tendría que ir a un discurso más positivo, ¿no? Decir, se puede crecer, se puede salir del cepo, se puede sin devaluar, sin aumentar las tarifas, que es el discurso que un poco Yo afectó. no estoy de acuerdo con los que dicen que necesariamente va a haber que devaluar. Yo creo que va a haber que crear condiciones para frenar la salida de divisas y tener mucho cuidado con cualquier medida de política económica que genere una caída del salario real. No solo porque esto es éticamente inaceptable, sino porque políticamente puede ser muy peligroso. Entonces yo creo que el próximo gobierno va a tener que tomarse tiempo para la recuperación de un nivel razonable de tipo de cambio, pero tiene que generar soluciones fiscales a los sectores exportadores, o sea, eliminación de retenciones, generación de reintegros a las economías regionales que exporten, cambiar el sistema impositivo. Creo que estos son los temas que hay que atender para que la próxima recuperación económica no sea sobre la base de los que menos tienen bajando el salario real. Esto es clave, insisto, no solo por una cuestión ética, sino también por una cuestión política. Javier, fue un gusto que hayas venido, ¿eh? Muchas gracias. Marcelo, voy a hablar un poquito de política y cuando volvemos vamos a tener una persona a la cual le podemos preguntar de todo, que es Alejandro Cátebro. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, vamos a ver con los datos políticos alguna información de Salta que acaba de llegar. 93%.